Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En la mañanera de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre una decisión de una jueza en Coatzacoalcos, Veracruz. La jueza Nancy Juárez Salas, del 19º Juzgado de Distrito en el estado de Veracruz, otorgó una suspensión definitiva contra la reforma judicial. En un acto de prepotencia sin precedentes, le dio 24 horas a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum para que detenga la reforma y baje la publicación del Diario Oficial de la Federación. Esta misma jueza es conocida por haber sido parte de un incidente violento cuando le lanzaron una botella de agua a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. La jueza argumentó que, de no cumplirse, se daría vista al Ministerio Público, con posibles penas de prisión de 3 a 9 años. Sheinbaum destacó que la juez no tiene atribuciones para emitir tal orden, ya que es el Poder Legislativo el que autoriza la publicación. Afirmó que no se retirará la publicación y que se presentará una denuncia ante el Consejo de la Judicatura para investigar la actuación de la juez. Ernestina Godoy, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, explicó que las suspensiones emitidas por jueces de distrito son improcedentes, ya que no pueden cuestionar reformas constitucionales, las cuales son facultades exclusivas del Congreso. Estas reformas buscan una mayor transparencia y eficiencia en el sistema judicial, pero muchos dentro del Poder Judicial están más preocupados por proteger sus privilegios económicos. Es fundamental que la ciudadanía esté informada sobre estas dinámicas y cómo pueden afectar la justicia en nuestro país. 18 de octubre del 2024, ayer un revuelo enorme porque una jueza le ordenó a la compañera presidente que bajara el Diario Oficial de la Federación, que si no la iba a procesar. La importancia de que tenga fuero y de que tengan fuero quienes se dedican a la política en cargos de responsabilidad pública, pero ese no es el tema. El tema es que hay un campañón de los medios que no ha parado, que sigue aumentando, que van a detener la Constitución, porque ya no es reforma, ya es la Constitución reformada. Y como bien comentó la compañera presidenta, pues quien le ordenó la publicación fue el Poder Legislativo, porque es quien tiene facultades para reformar la Constitución. La presidenta del INE, Guadalupe Tadei, hizo una declaración muy cuidadosa que ha sido tergiversada. Dijo que prácticamente estaba en espera, detenida, el proceso electoral, porque han hecho una consulta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque hay consejeras y consejeros dentro del INE que quieren detener la elección de las personas juzgadoras. Y entonces ella le dijo, a ver, Tribunal Electoral, ¿es cierto que esto que está presentado puede detener el proceso electoral? Ella, sabemos que nada puede detener el proceso electoral, pero una consulta hecha al Tribunal Electoral es el camino correcto para que pare toda actitud de querer descarrilar la elección de las personas juzgadoras el primer domingo de junio de 2025. Y los medios, declara Tadei detenido el proceso electoral. Es inexacto, por decirlo suave. La elección de las personas juzgadoras va. Ayer, en plena ceremonia de los 71 años del voto de las mujeres en México, de manera verdaderamente ruin, la fracción de Acción Nacional metió la agenda política y utilizó todo el tiempo de esa ceremonia solemne para descalificar el marco constitucional vigente, que yo estoy obligado a defender porque es la Constitución que rige a nuestro país, y el trabajo que ha hecho el Poder Legislativo. Amenazan con pedir un regaño. Desde que se murió mi abuelita, a mí nadie me regaña. Son ridículos, la verdad. Nadie se confunda. El pueblo de México va a elegir por el voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras y seremos los primeros en el mundo. El poder judicial se democratiza, así se suban por las paredes. Un abrazo desde Los Ángeles, que hoy voy a estar en la Placita Olvera. Ustedes saben que parte del segundo piso de la cuarta transformación y de las transformaciones que se están haciendo, una tiene que ver con transformar el poder judicial, porque habíamos avanzado en el ejecutivo, ¿no? Limpiamos de corrupción y de privilegios. En el legislativo también, pero el judicial, ahí quedaron los altos sueldos de los ministros, aunque la Constitución decía que nadie puede ganar más que el presidente. Los ministros dijeron, no, sí, pero a nosotros no nos aplica ese artículo de la Constitución, y siguieron.
ganando más de 400,000 pesos mensuales. Y sabemos también cómo muchísimo nepotismo, redes de complicidad y corrupción. Entonces el pueblo de México, todos ustedes, ayudamos y la propia presidenta fue a las plazas y decía, si nosotros tenemos 2/3 partes de la Cámara de Diputados y de Senadores, tenemos la posibilidad de reformar la Constitución. Y mucha gente que no era consciente de la importancia del Congreso, pues dijo, adelante. No solamente importa el presidente, también importa tener esa mayoría. Porque, ¿qué dice nuestra Constitución en el artículo 135? Que los únicos que pueden reformar la Constitución es el Congreso de la Unión, aprobado por 2/3 partes de sus integrantes y la mayoría de los congresos locales. Nadie más puede reformar nuestra Carta Magna. Y ganamos el 2 de junio y obtuvimos esa mayoría y reformamos al Poder Judicial y avanzamos en eso por un mandato del pueblo, pero ¿qué ha venido pasando? Que tenemos jueces que todos los días, magistrados, ministros, están bloqueando esta, pues no todos lo sabemos. Fíjense qué interesante, pero pareciera que todos lo sabemos, pero no es así. Tenemos que seguir informando, porque todas y todos tenemos que estar informados de lo que está sucediendo. Y parte de nuestra tarea es concientizar, no es decir, ya todos lo sabemos. Ya aquí todo el mundo está informado. A ver, les pregunto, ¿ustedes sabían que hace unos días una juez de Veracruz, y no por eso, los veracruzanos son gente decente, pero que una juez le instruyó a la presidenta de México que bajara del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial? Levante la mano quien sabía esta información. Digo, en honor a la verdad. No todos lo sabían. ¿Lo ven? Bueno, pues eso sucedió. Y lo hizo de manera ilegal. ¿Y por qué digo ilegal? De entrada, por 2 razones. Porque los abogados, que miren que yo soy abogada, pero mi gremio le fascina decir, no, aquí entre abogados, porque la gente no entiende de leyes, nada. La gente es la más informada y la que más sabe de esto. Pues resulta que la ley establece 2 cosas que son muy importantes. Fíjense, en una parte, la ley de amparo señala que ni los ministros de la Suprema Corte, ni los magistrados, ni los jueces, ni ninguna autoridad debe conocer de juicios de amparo o debe excusarse, o sea, debe decir, yo no puedo resolver cuando tiene un interés personal en ese asunto o cuando ese asunto puede llegar a afectarle. Entonces, esta juez que se sentía que iba a afectarle a ella personalmente y a sus compañeros, aún así determinó decidir una suspensión. Pues la ley es clara. Si a ti, tú no puedes ser juez y parte. Si a ti te afecta, tú debes excusarte. Eso establece la ley. Entonces, de manera ilegal, establece esa suspensión, pero aún más allá. La propia ley dice, cuando se trata de reformas constitucionales, que ya dijimos es el caso, no aplican las suspensiones de amparo. ¿Y aquí qué hizo? ¿Es reforma constitucional? Sí. Y aún así, violando la ley, determinó una suspensión. Esto es muy importante, no solo que lo sepamos, sino que todos seamos conscientes de que no puede haber un poder por encima de otros. La democracia es la que hemos defendido siempre en Morena y la democracia es la división de poderes. Y también la de la democracia significa la decisión del pueblo. Y el pueblo decidió por una reforma y por eso todos debemos respaldarla, ¿sí o no? Bueno. Pero ahora estamos viviendo la cuarta transformación.
que inició en el 2018 con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahí se separó el poder político del poder económico. Surgió un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y ahora que el presidente López Obrador terminó su sexenio, que por cierto no crean que ha dejado de luchar, él se fue a Palenque y ahí está escribiendo un libro, ese libro que escribe sobre la grandeza cultural de México, que él ha planteado que radica en las culturas originarias, en nuestros pueblos originarios. Así que en unos 3 años más o menos vamos a estar leyendo el nuevo libro del presidente López Obrador. Pero terminó su sexenio y ahora nos toca a todas y a todos continuar con esta transformación. ¿Y qué significa el segundo piso? ¿Qué significa continuar con la transformación? Uno, seguir con los mismos principios, las mismas causas que dieron origen a nuestro movimiento. ¿Cuáles son esos principios? Gobernar con el principio de por el bien de todos, primero los pobres. Los mexicanos y las mexicanas no dejamos a nadie atrás. Nosotros nos damos la mano y al que se quedó atrás por alguna razón, le damos la mano para que camine con nosotros. Y eso significa darle primero al que menos tiene. Eso significa por el bien de todos, primero los pobres. Así vamos a seguir gobernando. El segundo principio, que no haya corrupción, que no haya gobierno rico con pueblo pobre, que los gobernantes vivamos en la justa medianía, que no usemos el recurso del pueblo que es del pueblo de México, que no estemos con guaruras, con camionetotas, con aviones presidenciales, con nada de eso. Nosotros vivimos en la justa medianía. Y el dinero del pueblo es del pueblo. Sirve para el desarrollo nacional y también para regresar a quien menos tiene los recursos para que puedan vivir dignamente. Y el tercer principio, con el pueblo todo, sin el pueblo. Por eso, aprovecho para decirles que el 1 de junio del 2025, todo el pueblo de México va a elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque esa fue la voluntad y la decisión del pueblo. Por eso cambió la Constitución. Ahora, recientemente, una jueza quiere que quitemos del Diario Oficial de la Federación, donde se publican las reformas, que bajemos la reforma constitucional por un amparo. Y hoy en la mañana estaba leyendo la ley de amparo y en el artículo 61 dice que la ley de amparo claramente no puede incidir cuando hay reformas constitucionales. O sea, la jueza se está extralimitando. Por eso dijimos, el pueblo de México eligió a sus gobernantes, a sus diputados, a sus senadores, quiere elegir a jueces, magistrados y ministros y no vamos a bajar esa publicación porque la jueza no está en su derecho. A ver, vamos a ponerlo a votación. ¿Quién cree? Voy a hacer 2 propuestas. La primera, ¿quién cree que a los ministros los debe elegir el Senado de la República? Y la otra, ¿quién cree que a las y los ministros los debe elegir el pueblo de México? ¿Va? ¿Quién cree que debe elegir a los ministros el Senado de la República? ¿Quién cree que lo debe elegir el pueblo de México? Fue lo que se decidió el 2 de junio. Se cambió la Constitución con todas
las características que dice la Constitución que debe cambiarse y, como decimos, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. En México, el pueblo manda. Así vamos a gobernar y por eso venimos aquí. Vamos a hablar de esta resolución de una jueza que ordena bajar la publicación de la reforma al Poder Judicial, a la presidenta, y entonces Ernestina Godoy y el ministro Saldívar van a explicar por qué no tiene sustento esta solicitud que se está haciendo, no tiene ningún sustento jurídico y vamos a hablar de ello. Vamos a explicar de manera muy general, tratando de no complicar, este tema de la actuación que han tenido distintos jueces, sobre todo jueces de distrito, emitiendo resoluciones de suspensión en todo el proceso, en las distintas etapas que ha tenido la reforma al Poder Judicial. Desde la presentación de la iniciativa lo intentaron con suspensiones, jueces de los estados, son jueces de distrito, ¿no? Y así han ido presentando a lo largo de todo este proceso legislativo que ha llevado de manera muy pulcra el Poder Legislativo, ¿no? Y ellos han estado emitiendo una serie de resoluciones. El caso que nos ocupó ayer, según los medios, es que le están pidiendo a la presidenta eliminar la publicación en el Diario Oficial del decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales en materia del Poder Judicial. El antecedente es que le habían ordenado también al presidente López Obrador hacer lo propio cuando el día 15 de septiembre salió publicado en el Diario Oficial, se emitió una resolución, un amparo donde daban la suspensión insólitamente con efectos restitutorios, a efecto de que se eliminara. Ahora se ha resuelto, según entendemos, un incidente donde han revisado si se cumplió o no con aquella orden, llegaron a la determinación. Esta juez es una juez mujer que no se ha cumplido y por eso le requieren ahora a la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que realice eso. Hay una serie de argumentos jurídicos por los cuales es totalmente improcedente lo que están ordenando los jueces. Solo les voy a decir algunos de manera muy rápida, ¿sí? Uno es una facultad soberana del constituyente permanente exenta de revisión judicial. El artículo 135 de la Constitución establece que ésta puede ser adicionada o reformada por el Congreso de la Unión por la aprobación de 2/3 partes de sus integrantes, así como la mayoría de los congresos locales. Esto es una facultad soberana y originaria conferida al constituyente permanente. No en todos los estados está esa posibilidad, en México existe. Es el órgano depositario de la soberanía popular a través de los representantes, con lo cual el Poder Judicial no tiene ninguna injerencia. No existe en nuestro sistema jurídico una disposición constitucional o legal que otorgue al Poder Judicial de la Federación o a cualquier otro ente facultad para cuestionar, revisar o anular la labor del órgano revisor de la Constitución. Por el contrario, la normatividad prevé expresamente la improcedencia de juicio constitucional, de los amparos y demás, en contra de las adiciones o reformas a la Constitución. Un juzgador, por lo tanto, no se puede autofacultar para someter a revisión jurisdiccional una reforma constitucional.
porque más allá de sus atribuciones expresas, implicaría ponerse por encima del órgano revisor, erigiéndose en la máxima autoridad del Estado mexicano y desconociendo el postulado del constituyente originario, según el cual la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y no en un juzgador de distrito, ¿sí? La actuación de estos jueces usurpa atribuciones que le fueron conferidas al poder reformador, que es la máxima expresión. Aunado a lo anterior, pretenden suspender un procedimiento que vulneraría el pacto federal. Es el pueblo quien ejerce la soberanía por medio de los poderes de la Unión. En ningún caso las determinaciones de uno o de otro poder pueden contravenir las estipulaciones que les da al pueblo de México, ¿sí? Resulta pues inverosímil que un juez de distrito no solo pretenda intervenir y limitar las facultades constitucionales del Congreso, sino además incluso de los congresos estatales que forman parte del constituyente permanente, ¿sí? Miren, ellos mismos, ellos saben, son constitucionalistas, son peritos en derecho y saben que la propia Suprema Corte de Justicia, en múltiples criterios, sentencias, hay jurisprudencia, ha negado la posibilidad de que se revise una reforma constitucional. Está clarísimo, lo dicen, no es susceptible de control jurisdiccional una reforma constitucional, ya que se encuentra en sí misma el tema constitucional, ¿sí? La labor del órgano reformador de la Constitución constituye una función soberana, no sujeta a ningún tipo de control externo. Todo está, todo lo tenemos desarrollado y esto, quiero decirles también, hay un claro conflicto de interés, por si no fuera suficiente ya que están desobedeciendo a la propia Constitución. No lo explico, es clarísimo, ¿sí? Es obvio el conflicto de interés que tiene. Es un caso sin precedentes, ¿sí? Se hará, hasta donde la presidenta ha informado, una denuncia ante el Consejo de la Judicatura para que revise. Tienen que revisar este Consejo de la Judicatura la actuación de los jueces de distrito que están contraviniendo la Constitución, sus propios criterios, sus propias jurisprudencia, y que determine el Poder Judicial si están actuando o no bien estos jueces de distrito que pretenden erigirse por encima de la soberanía del pueblo de México y del poder reformador que está en el Congreso. Con eso me quedo, es mucho más complicado, pero de manera general. En complemento a lo que ya ha dicho la consejera jurídica, simplemente señalo lo siguiente. La Constitución y las leyes también obligan al Poder Judicial Federal. Es un poder constituido que no está exento de actuar en el ámbito de sus competencias. Todas estas suspensiones que se han venido otorgando son abiertamente contrarias a derecho. Primero, porque hay una disposición en la Ley de Amparo que con claridad establece que el amparo no procede en contra de reformas constitucionales y los jueces la han inaplicado de manera automática. En segundo lugar, porque tampoco procede la suspensión en contra de un proceso legislativo, mucho menos de un proceso de reforma constitucional como pretendieron. En tercer lugar, porque una suspensión no puede tener, en casos como este, un efecto restitutivo, que es invalidar o quitar una publicación en el Diario Oficial. Entre otras cosas, se está exigiendo a la presidenta algo que jurídicamente es imposible. El acto ya está consumado.
Adicionalmente, se le está pretendiendo dar a la suspensión efectos generales, lo que también está prohibido, y se pretende que las suspensiones tengan efectos en procesos y procedimientos electorales, lo que también está prohibido. Es decir, en estos casos, los jueces y las juezas están actuando claramente al margen de sus atribuciones, con un interés personal y directo en contra de la reforma, estando impedidos para resolver y están trastocando y desafiando el orden constitucional. Muchas gracias. Bueno, resumiendo muy rápidamente, una juez, le preguntaba ahora a Paulina si me daban el nombre de la juez. El día de ayer no nos ha notificado, es a través de los medios de comunicación, Nancy Juárez de Veracruz, de Coatzacoalcos, Veracruz, ordena bajar la publicación del Diario Oficial de la Federación de la reforma al Poder Judicial. Y ahí dice que si no se hace eso, se dará vista al Ministerio Público y que el delito para la presidenta, porque es un amparo, dentro de un juicio de amparo, son 9 a no sé cuántos años de cárcel. Entonces, ¿cuánto? 3 a 9 años de prisión. Entonces, la explicación que dan Ernestina Godoy y el ministro Saldívar es que la juez no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación. Primero, porque no tiene atribución, porque una juez no está por encima del pueblo de México. Y segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo. Y tercero, porque es el Poder Legislativo quien ordena al presidente, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, no vamos a bajar la publicación, número 1, y número 2, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura. Ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo, pero de todas maneras no queremos que quede en la impunidad, queremos que quede un antecedente de que hay una juez que por encima de su función está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo de cambio constitucional que está establecido en la propia Constitución y que deriva de la voluntad del pueblo de México expresada en las urnas el 2 de junio del 2024. Presidenta, dentro de esta llamada y de esta imposición que quiso hacer esta jueza de Veracruz, Nancy Juárez, también hace un llamado hacia la parte judicial y bueno, les dice que si en algún momento hay alguna respuesta, hace una invitación, dice que van a ir contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál sería su opinión en este caso? Pues es que no tiene sustento. Y además hay que repetirlo a los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. Ellos no tienen de qué preocuparse, a menos que estén defendiendo algún privilegio en particular o algún negocio, porque sus salarios, sus compensaciones, todo lo que cubre sus ingresos van a ser respetados. Así lo dice un artículo transitorio de la reforma en la Constitución. Un trabajador del Poder Judicial tiene su salario, su ingreso, vamos a ponerlo así, se compone de diferentes agregados. Entonces está el salario base y luego tiene una compensación por usted sabe más, sus bonos, sus complementos, nada de eso va a cambiar. Se les mantiene en completo su ingreso. Ahora, ellos tienen acceso por su contrato colectivo
a un seguro de gastos médicos mayores. Está en su contrato colectivo. Yo no estoy de acuerdo, pero está en su contrato colectivo y se tiene que respetar el contrato colectivo. Entonces, no, ¿por qué están protestando? Tienen derecho a protestar porque no están de acuerdo con la reforma que se hizo. México es un país libre, democrático y tienen razón. Pero si están protestando porque se van a afectar sus derechos laborales o sus ingresos, no tienen razón de ser, porque no se van a afectar. Entonces, esto es importante que lo conozcan todos los trabajadores del Poder Judicial. Ahora, si siguen en paro a pesar de que el Consejo de la Judicatura ya dijo que tienen que regresar a trabajar, pues entonces que el Consejo de la Judicatura pues les aplique los descuentos que se tienen que aplicar porque alguien no vaya a trabajar. Ahora, que una jueza por su propio criterio, que no tiene nada que ver con las leyes, con el Estado de Derecho que tanto se habla, sino por una ocurrencia quiere hacer algo contra un servidor público o exservidor público, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues ¿con qué sustento? Así es. No, pues que no tiene sustento jurídico. No, es que no tiene sustento jurídico, hasta un golpe de Estado. Tiene que construirse, aunque no sea dentro de la ley, con una legitimidad, con un… ¿Cuál golpe de Estado? La verdad. O sea, una jueza que por su invento le pide a la presidenta que quite del Diario Oficial de la Federación lo que al presidente le ordenó el Poder Legislativo después de un proceso electoral en donde el pueblo de México determinó la composición del Poder Legislativo y la Constitución y la Ley de Procedimientos Electorales. Ese Poder Legislativo, con todos los mecanismos de ley, cambia el Poder Judicial a partir de una iniciativa que envía el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, todo sustentado en la Constitución. Bueno, que una jueza tenga una ocurrencia. Y en un plazo de 24 horas, o sea… Por eso es una ocurrencia de una jueza que no tiene ningún sustento jurídico. Por eso le pedí a Ernestina, al ministro Saldívar, que explicaran por qué no tiene ningún sustento jurídico. Entonces, no vamos a bajar la publicación porque no tiene sustento jurídico. Y aunque el Consejo de la Judicatura no sancione a los jueces, vamos a presentar esta queja porque está fuera de sus funciones. Un juez, una jueza también tiene que cumplir con la ley, con la Constitución. Es más, esa es su función primordial. Entonces, o sea, por un amparo que hace una jueza, ahora resulta que hay un problema de un golpe de Estado. No, yo no lo veo así. Sencillamente, nosotros no podemos ir contra el pueblo de México, y eso está en el artículo 39 de la Constitución. La reforma, ¿cómo ayuda a que las denuncias anónimas en sectores pequeños, en colonias conflictivas, ayuda a que la distribución minorista pues sea atacada? Sí, a ver, empiezo por la última. Un ciudadano, una ciudadana, ¿a quién le presenta una denuncia? Al Ministerio Público, a las fiscalías. La fiscalía tiene la obligación de integrar, abre una carpeta de investigación cuando se presenta la denuncia, y la fiscalía tiene la obligación de integrar las pruebas, sea que sean proporcionadas por la víctima o bajo la propia investigación.
Hay delitos más graves, delitos menos graves. ¿Qué hace con esa carpeta de investigación? Una vez que tiene las pruebas, presentar ante un juez la solicitud de una orden de cateo para seguir con la investigación o una orden de aprehensión. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Además de que las fiscalías tienen sus propios problemas, se solicita una orden de aprehensión y no se otorga, no procede. O procede y de inmediato viene un amparo que de manera poco clara se otorga para poder liberar al delincuente, sea del fuero común o delincuencia organizada o delincuencia de cuello blanco u otro tipo, cualquier tipo de delito. ¿Por qué la reforma al Poder Judicial ayuda a todas y a todos los ciudadanos? Porque ya no va a estar el juez nombrado por alguien, ya no le va a deber su puesto a una persona. ¿A quién va a responder ese juez? Al pueblo, porque el pueblo lo eligió. Y su elección va a ser abierta, conocida, transparente. Pero además, en vez de que exista el Consejo de la Judicatura, va a haber un tribunal de disciplina que con una serie de normas y una serie de reglas va a sancionar al juez que cometa un acto de corrupción, alguna irregularidad, con sus criterios, sin subjetividades. Ese tribunal también va a ser electo. Entonces, ¿qué estamos construyendo? Un sistema de justicia y un poder judicial distinto al que tenemos ahora, que aquí se ha presentado en muchas ocasiones las irregularidades. Más del 60% de la población en todas las encuestas a la fecha está de acuerdo en la elección. O sea, incluso más de los que votaron por nosotros están de acuerdo en la elección. Entonces, eso es por un lado. Ahora, tu primera pregunta, el tema de la militarización. ¿Qué garantiza? Primero, que la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas es una civil y que nunca va a ordenar la represión. El primer día que tuvimos la Mañanera del Pueblo, que estuvo aquí Pablo, que fue dirigente estudiantil del 68, presentamos un decreto, una publicación que salió en el Diario Oficial de la Federación, en donde decíamos: el máximo responsable de esa matanza del 2 de octubre fue el entonces comandante supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque él mismo reconoció y además se jactó de lo que ocurrió, de ordenar esa represión como único responsable, más allá de las investigaciones judiciales. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, que estamos viviendo un proceso de transformación que busca la libertad, la democracia, que no queremos regresar al pasado represivo. Y tercero, el marco jurídico en el que actúa la Guardia Nacional o la propia Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina o cualquier fuerza del Estado mexicano, que tiene que cumplir con el respeto a los derechos humanos. Entonces, no hay militarización. Preguntarle su opinión y su postura respecto a la suspensión en el INE de la elección de jueces, bueno, del proceso para elegir a jueces, magistrados y ministros. La presidenta del INE dijo que va a acatar las resoluciones para, pues, no desobedecer esto, y que si bien sigue en curso todos los demás procedimientos, pues van a esperar a ver qué resuelve. Primero, esa sería mi primera. Sí, no está suspendido. Lo que llamó la presidenta del INE, y creo que es pertinente, es a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
pudiera manifestarse en torno a estos amparos que se están recibiendo. Porque también es importante que se sepa, en el caso de elecciones, quien tiene la atribución final para determinar si procede o no una elección, decir si se realizó bien o mal, no es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, lo que hizo la presidenta del INE es decir, pedirle al Tribunal Electoral que se manifieste en torno a esto. Ok, sí, bueno, dice que están en espera de resoluciones jurídicas precisamente y bueno, esto no podría llegar a frenar o pausar cada vez más la elección de jueces, magistrados y ministros. Usted ahorita descartaba que hay un golpe de Estado, pero ¿no sería esto una estrategia de los mismos jueces, magistrados y ministros para dilatar el proceso? No tienen sustento jurídico, no hay sustento jurídico. Ok, perfecto. Y por otro tema, preguntarle, dado que ha generado pues cierta desinformación en los medios, el ataque que ocurrió ayer en las instalaciones del Diario del Debate, esto con relación también para preguntarle qué avances tiene de la estrategia de seguridad que nos informó aquí, dijo que se iba a tener de manera especial y esto también permitiría pues quitar cualquier amarillismo, cualquier sensacionalismo que pudiera haber en torno a esto, si se comentó hoy en la mesa de seguridad en la mañana, dado que es un tema que a los periodistas pues, nos preocupa y nos ocupa. Gracias, presidente. Pues primero condenar obviamente el hecho y se están haciendo las investigaciones. El 29, martes 29 de octubre, viene todo el gabinete de seguridad a presentar los avances, los índices delictivos, los avances y todo lo que estamos desarrollando en el Gabinete de Seguridad. Si lo solicitan, por supuesto que sí. Vamos a estar en contacto con ellos. Presidenta, volviendo al tema de la reforma judicial, ¿qué garantiza que estos cambios que están por llegar efectivamente se acabe la corrupción dentro pues, de este sistema? Porque es bien sabido que la corrupción empieza con los policías, cuando detienen a alguien ilegalmente, cuando revisan su vehículo, le revisan su mochila, le siembran droga, le siembran armas y ahí empieza ese penal para muchas personas, sobre todo para las madres, para las hermanas, para las hijas, que por estos motivos pues están sus familiares en las cárceles, están ilegalmente con carpetas fabricadas de delitos. Entonces, allí, repito, allí empieza la corrupción y acaba con los jueces, donde algunos de ellos se prestan, ya sea por situaciones económicas, a esta situación. El expresidente Andrés Manuel López Obrador señalaba que la justicia está al mejor postor, quien tiene más dinero obviamente puede sacar a su familiar sin ningún problema de estas cárceles. ¿Qué garantiza esto, presidente? Que efectivamente se acabe con esto, porque la violencia, como usted lo manifestó, pues es contra las mujeres, contra las madres, contra las hermanas, contra las tías, etcétera, que ven con mucha pena, se acaban sus días ahí, se acaba su poca economía que tienen para poder recabar pues el dinero que les están exigiendo los abogados o pseudoabogados que se aprovechan de las circunstancias para pedirles dinero por cualquier cosa, por copias, por aquello, por lo otro. Igualmente, pues los jueces se ven involucrados en esas circunstancias. ¿Qué garantiza esto que efectivamente se acabe la corrupción en todos los niveles? Desde mi punto de vista, siempre es mejor que decida el pueblo, en el caso del Poder Judicial, a lo que hemos vivido durante todo este periodo. Si un juez, una jueza, es electo por el pueblo de México, es muy distinto a que alguien lo nombre, aunque digan que hay carrera judicial. Porque la corrupción se da cuando actúas en la clandestinidad, cuando no hay transparencia
ni te debes al pueblo, al servicio público. Pero además se está construyendo un sistema en donde va a haber este tribunal sancionador a los jueces. A ver, ¿cuántos jueces ha sancionado el Consejo de la Judicatura? Entonces va a haber un tribunal que va a estar revisando con criterios, no se trata de que no tenga, por eso es la ley orgánica que se va a presentar, que tenga reglas, pero que sean sancionados frente a denuncia ciudadana o frente a la propia actuación de un caso. Entonces, mucho mejor que se elijan al sistema actual y los ministros y ministras de la Corte. Por eso cuando en un espacio preguntas qué es mejor, que los elige el Senado o el pueblo de México, y la gente dice, el pueblo de México. Entonces es la propia institución que se está reformando, que va a responder al pueblo, y además pues todos los instrumentos que hay para poder vigilar su actuación y que responda también a la denuncia ciudadana. Sí, gracias, presidenta. Quizás en este mismo sentido hubo un periodo llamado la Guerra Sucia, principios de los 60, finales de los 80, donde se iban a abrir los expedientes, los archivos, para que las víctimas de este periodo, de sus hijos desaparecidos, de sus madres, de sus padres, etcétera, pues tuvieran justicia y se diera igualmente con los responsables y asimismo castigarles. Quizá ya algunos de ellos pues ya ni siquiera están aquí, pero ellos demandan aún a estas fechas pues que se haga algo, que se abran esos archivos, y no sé qué opinión le pueda merecer a Pablo Gómez, que él sufrió prácticamente todo esto, si se podría abrir esos archivos y dar con los responsables para que de esta manera se castigue y hacerle justicia a quienes sufrieron de este periodo pues de la Guerra Sucia, como se menciona. Y finalmente, presidenta, el 11 de octubre se cumplieron 15 años de la desaparición de Luz y Fuerza del Centro. Los trabajadores, por ende, pues miles de ellos quedaron desempleados, no han encontrado un lugar, y muchos de ellos tampoco pues les han dado su dinero que les correspondía. El Sindicato Mexicano de Electricistas pues quizá a lo mejor ya no pueda ser reconocido porque ya no está la empresa, pero muchos de ellos aún falta que se integren al sistema de compensación por justicia social. Son varios y ellos tienen la esperanza de que efectivamente en esta administración con usted ya estén integrados, y quienes pues todavía están desamparados y quienes tienen todavía la capacidad de trabajar pues puedan incorporarse al gobierno en cualquier área. Pues eso es lo que demandan, y es una demanda que se quedó pendiente con el anterior presidente. Gracias, presidente. Sí, con esta cerramos. En el primer caso se hizo una comisión de la verdad. Vamos a pedirle a Arturo Medina que pudiera venir a platicar los avances de esa comisión que se hizo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer leí que hubo un hallazgo ahí en Guerrero relacionado con este tema, entonces vamos a pedirle a Arturo para que pueda platicar cuáles fueron los avances de esa comisión y de ese trabajo que se realizó. En el segundo caso, hay la posibilidad, lo está viendo el INDEP, que es quien está a cargo el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Es la institución que el presidente orientó, y además por ley es así, que viera el tema de la indemnización a las y los trabajadores de esta injusticia que se cometió en el periodo de Calderón, de la desaparición de Luz y Fuerza del Centro. Entonces lo revisamos. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido como este. ¿Tienes preguntas o comentarios? Déjalos abajo. Me encantaría leer tu opinión y responderte.
También puedes seguirme en mis redes sociales para estar al día con las últimas novedades. Los enlaces están en la descripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Hoy y siempre, es un honor estar con Obrador y con Claudia hoy.